Xipetotec era nuestro dios de las siembras y estas se efectuaban durante nuestro mes de Tlacaxipe, que más fácilmente se puede traducir por el desarrollador benévolo. Era la estación en que los tocones y hierbas muertas de la cosecha del año anterior se quemaban, o se arrancaban o se escarbaban. Así la tierra quedaba limpia y lista para recibir las nuevas siembras. La muerte abriendo paso a la vida, como pueden ver, incluso como lo hacen los cristianos, cuando en cada época de siembra Jesús muere y resucita. Su Ilustrísima no tiene necesidad de protestar. La similitud impia no va más allá. Me abstendré de escribir todos los preliminares públicos y los acompañamientos, las flores, la música, la danza, el colorido, las costumbres y procesiones y el retumbar del tambor rompecorazones. Seré tan piadosamente breve como pueda. Sepan entonces que un joven o una joven eran seleccionados de antemano para actuar en el honroso papel de Xipetotec, que quiere decir el desarrollador amado. El sexo del que desempeñaba ese papel no era importante, lo era más bien el hecho de que, ya sea él o ella, fueran vírgenes. Por lo general era un extranjero noble, capturado en alguna guerra cuando todavía era un muchacho, y al que se le guardaba especialmente para representar al dios cuando creciera. Jamás era un esclavo comprado para ese propósito, ya que Xipetotec merecía y demandaba una persona joven que siempre fuera de la más elevada clase social. Algunos días antes de la ceremonia, el joven era hospedado en el templo de Xipetotec y tratado con mucha bondad, y se le permitía cualquier goce, prodigándole todo placer, ya fuese en comida, en bebida y en diversión. Una vez que la virginidad de la joven era comprobada, podía perderla inmediatamente. A él o ella se les estaba permitido toda licencia sexual, y no solo se le animaba a ello, sino que aún se le forzaba cuando era necesario, pues eso era una parte vital en el papel que jugaba el dios de la fertilidad de la primavera. Si el Xochimique era un joven, podía nombrar a todas las mujeres o muchachas de la comunidad que él deseara, fueran solteras o no. Suponiendo que esas mujeres consistieran, como muchas aún han sido casadas, se las llevaban a él. Si el Xochimique era una muchacha, podía nombrar, citar y acostarse con todos los hombres que quisiera. Sin embargo, algunas veces un joven seleccionado para ese honor sentía aversión sobre ese aspecto. Si era una joven y si trataba de declinar la oportunidad de revolcarse, entonces era desflorada a la fuerza por uno de los altos sacerdotes de Xipetotec. En el caso de un joven muy casto, era atado y sobre él se ponía a horcajadas una mujer de las que atendían el templo. Si una vez que era introducido al placer la joven persona seguía siendo recalcitrante, tenía que sufrir repetidas violaciones, ya sea por parte de las mujeres o de los sacerdotes del templo, o cuando ellos ya estaban hartos, cualquier gente común podía hacerlo si lo deseaba, y siempre había muchos de esos. El devoto, quien como un esclavo copulaba con el dios o la diosa, el que era un simple sinvergüenza, el curioso, las mujeres estériles o los hombres impotentes, quienes tenían las esperanzas de quedar unas embarazadas y otros rejuvenecidos por la deidad. Sí, su Ilustrísima, todo eso tenía lugar dentro del templo e incluía todo exceso sexual que la fantasía de su Ilustrísima pueda vislumbrar, a excepción hecha de la copulación de un dios con un hombre o una diosa con una mujer, pues esos actos van en contra de la fertilidad y hubieran sido repugnantes en el Xipetotec. El día de la ceremonia, después de que la multitud allí reunida
se había divertido con las muchas representaciones de enanos malabaristas, tocotine y demás, Xipetotec hacía su aparición pública. Él o ella iba vestido como el dios, en un traje que combinaba las viejas mazorcas de maíz desgranándose y la cosecha verde, nueva y brillante, con un gran penacho de plumas de bellos colores, con un manto flotante y sandalias doradas. Al joven se le llevaba varias veces alrededor del corazón del único mundo, en una elegante silla de manos con mucha pompa y música ensordecedora, mientras dejaría caer semillas o granos de maíz sobre la multitud alegre y cantadora. Luego la procesión llegaría a la pirámide baja de Xipetotec, en una esquina de la plaza, y cesaría todo ruido producido por los tambores, por la música y los cantantes, y la multitud se apaciguaría mientras quien personificaba al dios era puesto a los pies de la escalera del templo. Dos de los sacerdotes le ayudarían a desvestirse, quitándose pieza por pieza hasta que estuviera completamente desnudo ante los ojos de todos los que estaban en la plaza, algunos de los cuales habían conocido en privado cada parte de su cuerpo. Los sacerdotes le darían unas de 20 flautitas de caña y, volviendo la espalda a la multitud, con un sacerdote de cada lado, subiría despacio hasta donde se encontraba el altar de piedra dentro del templo. Tocaba unos trinos con cada flauta en cada uno de los 20 escalones ascendentes y luego rompía esa flauta entre sus manos. En el último escalón tocaba la última flauta, quizás más triste y más prolongadamente. Pero los sacerdotes de escolta no permitirían ninguna pérdida de tiempo y ellos mismos rompían la flauta si trataba de prolongar la canción indebidamente. Se requería que la vida de Xipetotec terminara cuando los trinos de la última flauta se apagaran. Luego, los otros sacerdotes que esperaban en lo alto de la pirámide lo llevarían y lo acomodarían sobre la piedra, y dos sacerdotes dejarían caer con fuerza sus cuchillos de obsidiana. Mientras uno abría el pecho y sacaba el corazón todavía palpitante, el otro cortaba de un tajo la cabeza, cuyos ojos pestañeaban todavía y cuya boca murmuraba. En ninguna otra de nuestras ceremonias, la víctima sacrificada era decapitada, y aún en los ritos de Xipetotec esto no tenía ningún significado religioso, ya que Xochimilco era decapitado solo por una razón práctica. Es más fácil quitar la piel a una persona muerta cuando la cabeza y el cuerpo están separados. Se le desollaba a la vista de toda la multitud, siendo los sacerdotes muy diestros en eso, y luego los dos pedazos del cuerpo eran arrastrados rápidamente dentro del templo. La piel de la cabeza era cortada desde atrás, de la nuca a la coronilla. El cuero cabelludo y la piel de la cara se desprendían de la calavera y los párpados eran cortados. Al cuerpo también se le hacía una incisión por detrás, desde el ano hasta el cuello, pero quitaban la piel tan cuidadosamente que los brazos y piernas no quedaban desgarrados, sino como tubos vacíos. Si el Xochimilco había sido una mujer, la carne suave que rellenaba sus pechos y nalgas se dejaba allí intacta para preservar su forma. Si había sido un joven, su tepuli y ololtin se dejaban allí colgando. Siempre había un sacerdote pequeño de estatua entre los Xipetotec, y ese se quitaba con rapidez sus vestiduras y desnudo se ponía las dos piezas como traje. Como todavía la piel del cuerpo estaba húmeda y resbaladiza, no tenía ninguna dificultad en deslizar sus piernas y brazos por los tubos correspondientes. Los pies del muerto se cortaban para que no interfirieran en la danza del sacerdote,
pero las manos se dejaban colgando para que galopearan de un lado a otro de las del sacerdote. Por supuesto que la piel del torso estaba abierta por detrás, pero había sido perforada con espinas y se ataba por medio de cordones fuertemente al cuerpo. Después el sacerdote se ponía el cabello y la piel de la cara del muerto, de tal manera que pudiera ver a través de los agujeros y cantar a través de los labios despegados, y eso también se amarraba por detrás. Se lavaba cualquier rastro de sangre para que no se viera en el traje. Todo eso lo hacían en muy poco tiempo, pero en menos tiempo del que me toma a mí narrarlo, su ilustrísima. Parecía a los espectadores que Xipetotec apenas acababa de morir en la piedra del altar cuando nuevamente reaparecía en la puerta del templo. Aparecía encorvado, pretendiendo ser un viejo y usando los últimos huesos que se utilizaban en la ceremonia del cuerpo de Xochimique, mientras los tambores rugían para darle la bienvenida. El desollador amado se iba estirando lentamente como lo haría un viejo que se volviera joven otra vez. Danzaba bajando la escalera de la pirámide y luego saltaba como un maniático por toda la plaza, blandiendo los huesos limpios de los muslos y usándolos para dar un golpecito de bendición a todos aquellos que estuvieran lo suficientemente cerca. Antes de la ceremonia, el pequeño sacerdote siempre se emborracha y comía mucho de los hongos llamados la carne de los dioses para entrar en delirio. Tenía que hacerlo, pues a él le correspondía la parte más ardua. Tenía que bailar frenéticamente y sin cesar, excepto en los periodos en que caía inconsciente por 5 días y sus noches. Por supuesto que su danza iba perdiendo lentamente los movimientos salvajes con que la iniciaba, conforme la piel se iba secando y apretándole. Hacia el final de los 5 días, la piel estaba encogida y crujiente, como constreñida, y el sol y el aire la habían tornado de un color amarillo enfermizo, razón por la cual era llamada la vestidura de oro. Y olía tan horriblemente que nadie de la plaza se podía aproximar lo suficiente para que Xipetotec le bendiciera con golpecito de su hueso. La forma en que su ilustrísima salió tan agitadamente me inclina a hacer notar, si esto no es una irreverencia, señores escribanos, que su ilustrísima tiene una facultad asombrosa para reunirse con nosotros siempre y que hay que escuchar las cosas que más molestan y disgustan al oír. En los últimos años, y lo digo con profunda pena, hubiera deseado no haberle negado jamás cualquier cosa sin Yaya. Debí dejar que ella hiciera, viera y experimentara todo aquello que le interesara y que sus ojos se regocijaran con esas maravillas. Nunca debí poner ni siquiera una vez un obstáculo a su natural entusiasmo por cada cosa pequeña del mundo que la rodeaba, aunque no puedo reprocharme nada al no dejar que ella presenciara la ceremonia de Xipetotec. De todas maneras, puedo afirmar que tuve razón, ya que ninguna pestilencia cayó en la leche de Sinyaya. La pequeña Cocotón se desarrolló bien mamándola y creció y cada vez más bonita como una miniatura de su madre y de su tía. Yo estaba loco por ella, pero no era el único. Un día Sinyaya y Biu llevaron a la niña al mercado y un Totoncatl que iba pasando vio a Cocotón que sonreía desde el rebozo en donde la llevaba colgando Biu, y pidió permiso a las mujeres para plasmar esa sonrisa en barro. Era una de esos artistas ambulantes que hacían cantidades de moldes de figuritas de terracota y después viajaban continuamente fuera del país para venderlas muy baratas a los campesinos pobres. En el mismo lugar, con rapidez y destreza esculpió el rostro de Cocotón en arcilla, y después, cuando hubo sacado el molde para hacer los duplicados, le regaló el original a Sinyaya.
Sus rasgos no estaban muy bien hechos, y él había esculpido sobre su cabeza un tocado totonaca, pero inmediatamente pudo reconocer la amplia y contagiosa sonrisa de mi hija, incluyendo sus hoyuelos. No sé cuántas copias hizo, pero por mucho tiempo se vieron niñitas por todas partes jugando con esas muñecas. Incluso hubo algunos adultos que las compraron bajo la impresión de que representaba al risueño y joven dios Ochipili, el señor de las flores, o a la diosa feliz Xilonen, joven madre de maíz. No me sorprendería mucho si aún hubiera algunas de esas figuritas aquí y allá, todavía sin romperse. Pero mi corazón se sentía lacerado si encontrara una ahora y volviera a ver otra vez la sonrisa de mi hija y de mi esposa. Cuando a la niña le había brotado su primer granito de maíz de diente, cerca de su primer año de vida, fue destetada a la vieja usanza de las madres mexica. Cuando lloraba porque quería mamar, sus labios se encontraban cada vez más seguido con un dulce de pecho de Sinyaya, sino con una taza de té amargo, uno de esos astringentes hecho con hojas de maguey que hace que la boca se arrugue. Poco a poco, Cocotón se dejó convencer para tomar en lugar de eso una suave potaje de atoli, hasta que al fin abandonó el pecho para siempre. Fue entonces cuando View nos dijo que debía regresar a su hostería, pues ya no la necesitábamos más, ya que Turquesa podría cuidar con facilidad a la niña cuando Sinyaya estuviera cansada u ocupada en otras cosas. Otra vez le proporcioné una escolta, los 7 mismos viejos guerreros a quienes les había llegado a considerar como mi ejército privado, y los acompañé hasta el camino puente. Esperamos que regreses otra vez, hermana Luna. Que espera, le dije. Aunque habíamos pasado la mayor parte de esa mañana diciéndonos adiós, le habíamos dado muchos regalos y las dos mujeres habían llorado a placer. Volveré cada vez que me necesites o que lo deseéis, dijo ella. Ahora que ya he salido por primera vez de Tecuantepec, será mucho más fácil para mí viajar en lo sucesivo, aunque no creo que deseéis verme o que me necesitéis muy seguido. Por mucho tiempo no he querido reconocer mi error, Sa, pero la honestidad me obliga. Eres un buen marido para mi hermana. No me cuesta mucho trabajo serlo, dije. El mejor marido es el que esté casado con la mejor esposa. Ella dijo, en esa forma tan molesta que tenía para hablar. ¿Cómo lo sabes? ¿Solo te has casado una vez? Dime, Sa, ¿nunca sientes aunque sea una atracción pasajera hacia cualquier otra mujer? Oh sí, dije riéndome de mí mismo. Soy humano y las emociones humanas pueden ser indomables y siempre hay otras mujeres bellas como tú, View. Incluso puedo sentirme atraído por mujeres mucho menos bonitas que Sinyaya y tú, simplemente por curiosidad acerca de otros atributos posibles que pueden encerrar bajo sus vestidos o detrás de sus mentes. Pero casi 9 años, mis pensamientos nunca se han hecho realidad y al acostarme con Sinyaya pronto desaparecen, así es que no me ruborizo de ellos. Me apresuro a asegurarles, reverendos frailes, que mis catequistas cristianos me educaron en forma diferente. Me enseñaron que el entretenerme con una idea puede ser tan pecaminosa como la más lasciva fornicación. Pero entonces yo todavía era un idólatra. Todos lo éramos, y las fantasías que no compartí ni cometí no me causaban ningún problema, como no lo causaron a nadie más. Con sus bellísimos ojos, View me echó una larga mirada y dijo, ya eres un campeón águila, solamente falta que seas honrado con el Chin en tu nombre. Siendo un noble no necesitarás sofocar hasta tus más secretos anhelos.
Yaya no podrá objetar nada en ser la primera esposa entre las otras. Podrías tener todas las esposas que desearas. Sonreí y dije, ya tengo todas las que deseo. Su nombre es siempre. View asintió. Luego se giró y sin volver a mirar hacia atrás, marchó a lo largo del camino puente hasta desaparecer de mi vista. Ese día había hombres trabajando en donde la isla terminaba en el camino puente por el que había cruzado View, y otros trabajaban también a lo largo de su curso hasta la mitad del camino del fuerte del Acachinanco, y otros más trabajaban en la tierra firme hacia el sudeste. Los hombres estaban construyendo las dos últimas partes de un nuevo acueducto de piedra y mortero que traería una cantidad mayor de agua fresca a la ciudad. Por mucho tiempo las comunidades en las tierras comprendidas en el distrito del lago habían crecido en población con tanta rapidez que todas las naciones de la Triple Alianza habían llegado a estar intolerablemente superpobladas. Tenochtitlán, por supuesto, era la más afectada, por la simple razón de que era una isla sin capacidad de expansión. Ese fue el motivo por el cual muchos mexicas que residían en la ciudad tomaron sus familias y sus pertenencias y se fueron a establecer a Xoconochoco cuando este fue anexado. Esa migración voluntaria fue la que le dio al Hueytlatone la idea de emprender otras renovaciones. Para entonces llegó a ser evidente que la guarnición de Tapachatlán impediría para siempre la invasión de cualquier enemigo extranjero en el Xoconochoco. Entonces Moctezuma, el joven, fue relevado de su cargo. Como ya expliqué, Aguizotl tenía sus razones para mantener lejos a su sobrino, pero era lo suficientemente sagaz como para aprovechar la ya probada habilidad de éste para organizar y administrar. Y enseguida mandó a Moctezuma a Teloloapan, que era una aldea insignificante entre Tenochtitlán y el Océano del Sur, y le ordenó levantar allí otra comunidad tan fortificada y próspera como la de Tepachtlán. Para ello se le dio a Moctezuma una gran cantidad de tropas y un número considerable de civiles. Quizás algunas de esas familias o individuos vivían contentos o quizá insatisfechos en Tenochtitlán o en sus alrededores, pero cuando el venerado orador dijo, «Ustedes irán», ellos tuvieron que ir. Cuando Moctezuma repartió entre ellos una estimable cantidad de tierra en los alrededores de Teloloapan, y cuando ellos hubieran asentado bajo su gobierno, esa aldea miserable se convirtió en un pueblo respetable. Así, tan pronto como Teloloapan tuvo lista su guarnición y empezó a alimentarse con sus propias cosechas, Moctezuma, el joven, fue otra vez relevado de su cargo y enviado a algún otro lugar para hacer lo mismo. Aguizotl lo mandó de una aldea insignificante a otra, siempre con la misma orden. Fueron varias aldeas: Otzomán, Alahuiztlán. Bueno, he olvidado sus nombres, pero todas ellas estaban situadas en las fronteras más lejanas de la Triple Alianza. En cuanto esas colonias remotas se multiplicaron y crecieron, se resolvieron tres problemas y esto llenó de satisfacción a Huizotl. Hubo un éxodo cada vez mayor que vino a resolver el exceso de población tanto en Texcoco, en Tlacopan y en otras ciudades del lago como Tenochtitlán. Quedamos provistos de fuertes puestos fronterizos y la continuidad en ese proceso de colonización mantuvo a la vez a Moctezuma ocupado, aprovechándose de él lejos y de cualquier posibilidad de intrigar en contra de su tío. Sin embargo,
Las emigraciones y renovaciones solo pudieron detener el continuo incremento de población en Tenochtitlán. Nunca llegaron más que a disminuir el gentío y a dejar suficiente espacio a los que quedaban. Por ese motivo, la ciudad principal de la isla necesitaba más agua fresca. Un suministro regular de agua nos llegaba desde el primer Moctezuma. Se había preocupado por mandar construir un acueducto que partía de los manantiales de agua dulce de Chapultepec, más o menos una gavilla de años antes, y por esas mismas fechas mandó construir el gran dique para proteger a la ciudad contra las inundaciones provocadas por los vientos. Sin embargo, no se pudo persuadir al chorro de Chapultepec para que creciera, solamente porque se necesitaba más agua. Eso se comprobó. Un número de nuestros sacerdotes ya divinos utilizaron todos los medios de persuasión, pero fracasaron. Fue entonces cuando Aguizotl determinó encontrar una nueva fuente de agua y envió a esos mismos sacerdotes ya divinos y también a unos cuantos de sus sabios de consejo de voceros a explorar algunas regiones de la tierra firme. Cualesquiera que fueran los significados de la adivinación, el caso es que ellos dieron con un manantial que nunca antes había sido descubierto y el venerado orador empezó inmediatamente el plan para construir el nuevo acueducto, ya que esa corriente recién encontrada estaba cerca de Cuyoacán y puesto que traía mucha más fuerza que la que venía de Chapultepec, Aguizotl planeó también unas fuentes borbotantes para el corazón del único mundo. Esa idea, sin embargo, no causó entusiasmo en toda la gente, y uno de los que le aconsejaron precaución fue el venerado orador Nezahualpilli de Texcoco, cuando por invitación de Aguizotl inspeccionó el nuevo manantial y los trabajos que apenas se habían comenzado sobre el lugar en donde se ubica el nuevo acueducto. Yo no escuché la conversación con mis propios oídos, ya que no había razón por la cual estuviera allí presente. Probablemente estaba en esos momentos jugando con mi pequeña. Sin embargo, puedo reconstruir la conversación que tuvieron los dos venerados oradores, por lo que me contaron sus asistentes mucho después del suceso. Entre otras cosas, Nezahualpilli le llegó a prevenir: mi amigo, usted y su ciudad tendrán que escoger entre tener muy poca agua o tener demasiada. Y recordó a Aguizotl varios hechos históricos. Esta ciudad es ahora, como lo ha sido durante gavillas de años, una isla rodeada de agua, pero no siempre fue así. Cuando los primeros ancestros de nosotros los mexicas llegaron a este valle y se asentaron permanentemente aquí, ellos caminaron hasta aquí. Sin duda fue un camino resbaladizo e incómodo, pero no tuvieron que nadar. Toda esta área que ahora contiene agua, desde aquí hasta la tierra firme, por el oeste, el norte y el sur, era en aquellos días solo un pantano húmedo con lodo, cieno y juncos, y este era el único lugar de tierra firme y seca que sobresalía de esa extensa ciénaga. A través de los años en que se construyó esta ciudad, esos primeros pobladores también hicieron veredas más firmes para tener más fácil acceso a la tierra firme. Las primeras no fueron más que montones de tierra apretada y apilada un poco más alto que el pantano. Pero eventualmente los mexicas llegaron a acomodar allí una doble hilera de pilotes que rellenaron con cascajo, y sobre esa construcción colocaron el pavimento empedrado y los parapetos de los tres caminos que había hoy en día y que existen hasta la fecha. Estos impidieron a las aguas del pantano correr libremente más allá del lago, y así las aguas bloqueadas empezaron a elevarse perceptiblemente.
Eso contribuyó a un aprovechamiento considerable bajo previas circunstancias. El agua cubrió la ciénaga maloliente y también los juncos que lastimaban las piernas y los lodazales del pantano en donde se criaban multitud de mosquitos. Por supuesto que si las aguas hubieran seguido subiendo, al final habrían llegado a cubrir toda la isla e inundar las calles de Tlacopan y de las otras ciudades de tierra firme. Sin embargo, los caminos puentes estaban construidos con aberturas de madera puestas a intervalos y la isla en sí estaba excavada por muchos canales para dar paso a las canoas. Esas espuertas permitían que hubiera un continuo desagüe de aguas hacia el lago de Texcoco sobre el lado este de la isla, así que la laguna creada artificialmente no levantaba mucho su cauce, por lo menos no demasiado. Todavía no se ha elevado excesivamente el nivel del agua, dijo Nezahualpilli a Huizotl, pero ahora que usted se propone traer más de la tierra firme, esta debe desaguarse en algún sitio, pero si será consumida por nuestra gente en la ciudad, dijo Huizotl con petulancia, para ser bebida, para bañarse, para lavar. El agua que se consume siempre es muy poca, dijo Nezahualpilli. Aunque su pueblo bebiera durante todo el día, tendrían que orinar exactamente igual. Por eso, repito, el agua debe desaguarse en algún sitio. ¿Y en dónde será? Sino en alguna maldita parte del lago. Su nivel se podría elevar más rápido de lo que se pudiera desaguar a través de los canales y de los caminos puentes más allá del lago de Texcoco. Empezando a ponerse enojado y colorado, Huizotl preguntó: ¿Sugiere usted que nosotros ignoremos ese manantial recién encontrado que es un regalo de los dioses? ¿Que nosotros no hagamos nada para aliviar la sed de Tenochtitlán? Eso sería lo más prudente. Por lo menos le sugiero a usted que construya su acueducto de tal manera que el chorro de agua pueda ser disminuido y controlado e incluso cortado si fuera necesario. Huizotl dijo gruñendo: con el paso de los años, viejo amigo, usted ha llegado a ser tan temeroso como una vieja. Si nosotros los mexicas hubiéramos escuchado siempre a aquellos que nos decían que no hiciéramos tal o cual cosa, nunca habríamos hecho nada. Usted me ha pedido mi opinión, viejo amigo, y yo se la he dado, dijo Nezahualpilli, pero la responsabilidad final es suya. Y él sonrió. Su nombre es Monstruo de Agua. El acueducto de Huizotl quedó terminado más o menos un año después de eso, y los adivinos de palacio tuvieron grandes problemas para escoger el día más favorable para su inauguración, dejando correr la primera agua. Recuerdo muy bien la fecha de ese día, 13 Viento, porque su nombre vivió siempre en nuestra memoria. La multitud empezó a reunirse mucho antes de que empezara la ceremonia, pues era un suceso tan importante como la dedicación a la Gran Pirámide que se había llevado a efecto 12 años antes. Por supuesto que a toda esa gente no se le hubiera dejado entrar en el camino puente de Cuyoacán, en donde se estaban llevando a cabo los ritos ceremoniales. La multitud de plebeyos se aglomeraban al final de la isla ciudad hacia el sur, apretujándose y repantigándose para poder echar un vistazo a Huizotl, a sus esposas, a su consejo de voceros, a los altos nobles, sacerdotes, campeones y otros personajes que habían llegado en sus canoas desde el palacio para tomar sus lugares en el camino puente entre la ciudad y el fuerte de Acachinanco. Desafortunadamente, yo tuve que estar entre esos altos dignatarios con mi uniforme completo y con toda la compañía de campeones Águila. Sinyaya también quería asistir llevando con ella a Cocotón, pero yo la disuadí otra vez.
Aunque pudiera conseguir que te acercaras lo suficiente como para poder ver algo, le dije esa mañana mientras bregaba por ponerme mi traje de plumas acoginado, el viento del lago te golpearía y la brisa te mojaría. También, en medio de esa multitud aplastante podrías caer y desmayarte y la niña podría ser pisoteada. Creo que tienes razón, dijo Sinjaya sin sentirse muy desilusionada. Impulsivamente tomó a la pequeña en sus brazos y la abrazó fuertemente. Y Cocotón es muy bonita para ser apretada por alguien más que por nosotros. No apretar, se quejó Cocotón, pero con dignidad. Luego, zafándose de los brazos de su madre, se fue haciendo pininos hacia el otro lado del cuarto. A la edad de 2 años, nuestra hija tenía un vocabulario considerable, pero no era parlanchina como una ardilla. Rara vez utilizaba más de 2 palabras a la vez. Cuando nació mi gajita, creí que iba a ser muy fea, dije mientras me vestía. Pero ahora creo que es tan bonita que no es posible que llegue a serlo más. De aquí en adelante se va a ir poniendo fea y es una lástima. Para cuando la querramos casar se va a parecer a una berraca salvaje. Estando de acuerdo conmigo, Cocotón dijo desde su rincón, berraca salvaje. No es cierto, dijo Sinjaya firmemente. Cuando un niño es muy bonito, alcanza casi su máxima belleza a los 2 años y sigue siendo muy bonito, con sutiles cambios por supuesto, hasta alcanzar a los 6 años, su máxima belleza infantil. La belleza de los niños se detiene ahí, pero las niñas... Yo gruñí. Quiero decir que los niños dejan de ser bonitos para llegar a ser guapos, agradables, varoniles, pero no bellos, o por lo menos no deberían desearlo. A la mayoría de las mujeres no les gustan los hombres bonitos, ni tampoco a los hombres. Le dije entonces que estaba contento de haber crecido siendo feo y cuando ella no me desmintió, adopté una mirada melancólica. Luego, continuó ella, las niñitas alcanzan otro grado de belleza cuando llegan más o menos a los 12 años, dependiendo de su primer sangrado. Durante la adolescencia generalmente son tan nerviosas y malhumoradas como para ser admiradas en lo absoluto. Sin embargo, después vuelven a florecer y a los 20 años más o menos, sí, como a los 20 diría yo, una muchacha llega a ser tan bella como nunca antes lo fue y como no lo volverá a ser otra vez. Lo sé, dije. Tú tenías 20 años cuando yo me enamoré de ti y me casé contigo, y desde entonces no tienes edad. Eres un adulador y un mentiroso, me dijo ella, pero sonriendo. Tengo arrugas en las orillas de mis ojos, mis pechos no son tan firmes como entonces, hay marcas en mi abdomen y... No importa, dije. La belleza de tus 20 años causó tal impresión en mi mente que se ha quedado ahí indeleblemente grabada. Nunca podré verte de otra manera, aunque la gente algún día diga, viejo tonto, no estás viendo más que una vieja. Yo no podré creerles. Hice una pausa para pensar un momento, pero luego dije en su lengua nativa, Risalasi, Sinjaya, Chupachí, Chupachí, Sinjaya. Era un juego de palabras que más o menos quería decir, recuerda siempre que los 20 te dejaron en 20 siempre. Ella preguntó tiernamente, ¿siempre? Y yo le aseguré, siempre. Eso será muy hermoso, dijo ella con una mirada nublada por las lágrimas. Pensar que por todo el tiempo que esté a tu lado seré siempre una muchacha de 20 años. Incluso aunque no tengamos que separar algunas veces sin importar en qué parte del mundo estés, yo seguiré siendo para ti una muchacha de 20 años. Parpadeó con sus largas pestañas hasta que sus ojos brillaron otra vez y sonriendo me dijo, debí de haberlo mencionado antes, tú no eres realmente feo. ¿Realmente feo? Dijo mi adorada y adorable hija. Eso nos hizo reír a los dos, rompiendo ese momento de encanto. Tomando mi escudo dije, debo irme Sinjaya.
y me dio un beso de despedida y dejé la casa. Era muy temprano en la mañana. El lanchón recolector de basura se abría paso por el canal contra el viento al final de nuestra calle, recogiendo los desperdicios apelados en la noche. La recolección de los desperdicios de la ciudad era el trabajo más bajo de Tenochtitlán, y solo los más desafortunados, desgraciados eran empleados en eso, tullidos sin esperanza, borrachos incurables y demás. Me volví para no ver ese cuadro depresivo y caminé en otra dirección, calle arriba, hacia la plaza principal, y solo había caminado un poco cuando oí que Siyaya me llamaba por mi nombre. Me volví y levanté mi topacio para ver. Había salido a la puerta de la casa para decirme otra vez adiós con la mano y para decirme algo más antes de volver a entrar en la casa. Pudo haber sido algo que solo las mujeres pueden decir, como luego me dices que llevaba puesto la primera señora, o algo que solo puede decirle una esposa, como ten cuidado de no llegar muy mojado, o algo que salía del corazón, como recuerda que te amo. Cualquier cosa que fuera no la oí, pues en aquellos momentos llegó el viento, y un viento, y él se llevó sus palabras.